Ok, aquí estamos. Resulta que el día de ayer nosotros estábamos haciendo ejercicios varios sobre la parte de dominio de una función. Inclusive, algunos de ustedes me estaban preguntando sobre la parte del rango. Primero estábamos determinando dominio para ver con claridad cómo se hacía cuando tenía suma de funciones, composición de funciones, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy vamos a hacerlo entonces con un poquito de otros tipos de... Voy a tomar la gráfica de un material que tengo yo por acá, que es bien importante que nosotros veamos. ¿Ok? Y lo voy a pegar aquí. Resulta que yo tengo aquí la gráfica de una función. Yo no sé cómo se llama la función. Lo único que yo les puedo decir en este caso es que la función es la que está descrita aquí en color como rojo. Es esta función que yo tengo descrita acá, que yo la llamo I igual a f de x. Nosotros podemos ver que en el punto A las coordenadas son menos 1, menos 7 y en el punto B las coordenadas son 7,15. Pero si nosotros damos un pequeño vistazo acá, este punto que está acá es un punto hueco, abierto, y este es un punto abierto, hueco. Quiere decir que estos dos puntos no pertenecen a la gráfica de la función. Para que perteneciera, aquí debería ser un punto compacto. ¿Qué indica esto? Que si yo quiero hacer el dominio de la función f de x sin conocerla, yo pudiera decir que va a ser un intervalo que va a comenzar abierto en el eje de las x desde menos 1 hasta 7. ¿Por qué? Porque estos son los valores x que está en la función. Si yo voy a determinar el rango de esa función f de x, el rango va a estar descrito por la imagen que está en el eje y, es decir, que va desde menos 7 hasta 15. Si los dos valores estos estuvieran en la función, entonces estos intervalos que están acá serían intervalos en todo caso de tipo cerrado. ¿Ok? Ahora, supongamos que a mí me están preguntando que determine también, además del dominio y el rango, cuáles son las raíces. ¿Ok? ¿Cuáles son las raíces de esa función? Recordemos que las raíces normalmente representan los valores que anulan a la función, es decir, los valores por donde la función pasa en el eje X, y el único valor que hay es este que está aquí, en este punto. Pero como no lo conozco, yo lo único que puedo decir es que hay una raíz en el eje X y que esa raíz es negativa. ¿Por qué? Porque está a la izquierda del origen de coordenadas. Tomemos otra gráfica y vamos a anexarla. Déjenme buscarla un minuto. Y también vamos a hacer la misma conjetura. Le vamos a calcular el dominio, le vamos a calcular el rango e indudablemente vamos a ver cuáles son las raíces. Si nosotros podemos ver acá, ahora aquí, si nosotros vemos, el punto que está aquí es negro, lo está tomando, pero el punto que está aquí es un punto en blanco. Entonces, aquí yo puedo decir que el punto A tiene coordenadas menos 3,5, que el punto B tiene coordenadas 8,15 y que el dominio de la función en X va a estar formado. Entonces, un minutito, podemos observar claramente que en esta parte de aquí, cuando yo voy a describir el dominio, este puntito que está acá, que es el punto B, que yo no lo he descrito, que lo voy a escribir aquí en azul, podemos ver claramente de que ese punto no pertenece a la gráfica de la función. Entonces yo puedo decir que el dominio aquí es abierto en X, entonces yo digo, va a comenzar en 3. Sigue completo
y va a terminar en 8. Pero en 8 sí lo toma porque es compacto. Pero le tengo que quitar el que no está aquí. Y ese es el punto número 7. Y ese es el dominio de esa función. Si vamos a calcular el rango de la función, recuerden que el rango de la función son todas las imágenes sobre el eje Y. Si son todas las imágenes sobre el eje Y, en todo caso, yo tengo que ver que comienza en menos 5, también en esta expresión termina en 15, pero el número 5 no está. Entonces yo puedo decir, comienza en menos 5, que es este valor, llega hasta 15, que es este valor, y si lo toma, por eso lo coloco cerrado, y le voy a quitar el 5, que es la segunda coordenada. Cuando yo le quito un número que no pertenece, yo tengo que escribirlo entre llaves. Ahora, ¿cuántas raíces hay? Si nosotros vemos, en todo caso, aquí hay una raíz, aquí hay otra raíz, y aquí hay otra raíz. Entonces hay 3 raíces, ¿ok? Son 3 raíces las que vamos a calcular. Vamos a tomar otro ejemplo para que vamos distanciando y viendo en todo caso las diferentes, vamos a decirlo así, proposiciones que se pueden presentar de manera bien sencilla. Entonces, vamos a pegar aquí. Y aquí tengo esta gráfica que es otra función. Vamos a ponerle un poquitico más para acá. Y la agrandamos un poquito. Bueno, si ustedes pueden ver aquí nuevamente, la gráfica de la función está dada por toda esta línea que está aquí. Entonces podemos ver claramente, lo voy a marcar en azul, que aquí hay un punto que es el punto A, que aquí hay un punto que es el punto P, que aquí hay otro punto que es el punto R, que aquí hay otro punto que es el punto B, y aquí hay otro punto. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo va a ser el dominio de esta función? Entonces yo puedo describirlo de esta manera. El dominio de esa función f de x, la que yo tengo descrita aquí, va a estar formado por un intervalo. ¿Dónde va a comenzar? Aquí en un medio, pero como es abierto, yo coloco esto paréntesis porque es abierto. ¿Y dónde va a terminar? Resulta que él comienza aquí, él toma este punto y sigue acá, y sigue acá, y sigue acá, hasta que llega aquí. ¿Cierto? Pero cuando llega aquí, perdón, al punto B, me doy cuenta que hay un salto aquí. ¿Por qué? Porque este punto no pertenece. Entonces yo digo acá, llega hasta el número 4. Y eso lo voy a unir yo. Ahora, toma aquí después del 4 y sigue hasta llegar hasta el número 7. Pero el 7 sí lo toma. Entonces aquí unido en 7 y, perdón, unido en 4 y que llega hasta 7 y 7 cerrado porque es oscuro. Si yo quiero determinar ahora el rango de la función, viendo la gráfica que yo tengo descrita acá, el rango van a ser los valores más grandes y los valores más pequeños de la función. Y si nosotros vemos el valor más pequeño que yo tengo acá es este, porque al proyectarlo está acá. Y el valor más grande de la función que tengo es este. Entonces, el rango de la función va a comenzar en menos 1, que es este valor que está acá, y va a terminar en 9. ¿Por qué? Porque son las proyecciones sobre el eje Y. Ahora, yo vengo y les pregunto, ¿tendrá raíces? Aparentemente, va a tener una raíz, pero en el valor de x aquí que es diferente a 4. Entonces uno dice, va a tener una raíz en x que sea diferente de 4. ¿Ok? Y el otro valor que tenga la función aquí. ¿Ok? Ok. Ya teniendo eso claro, entonces yo puedo hacer otras conjeturas para ver de qué manera yo puedo construir una función. Profe, Voy a tomar a... ¿no? ¿sabe que no entendí cómo sacó el dominio? De este. Sí. Recuerde que el dominio normalmente son los valores que se consideran para el eje X. Yo voy a tomar otra gráfica nueva aparte para volver a explicarlo. Aquí está.
Y la voy a poner un poco grande acá. Vamos a ponerla aquí y vamos a extenderla para que quede lo mejor posible. Así está suficientemente grande, ¿ok? Entonces fíjense algo. Déjenme buscar por acá. Voy a bajar aquí y voy a considerarlo en verde. Resulta que cuando usted va a graficar el dominio de la función, el dominio son los valores que están sobre el eje X. Es decir, los valores que acepta esto. Entonces nosotros podemos ver claramente de que cuando yo proyecto aquí, esta proyección de este punto aquí, esa proyección aquí me da un valor que es esta coordenada, que es 1/2. Y cuando yo proyecto este aquí, el valor de esta proyección aquí es el número 7 que tengo acá. Pero la función va aquí, sube, baja, y cuando llega aquí, me consigo de que el punto 4 no pertenece, hay un salto. Entonces usted dice, yo tengo un intervalo que va a comenzar, que va a comenzar abierto en 1/2, coma, sigue por todos estos valores hasta que llega a 4, pero 4 es abierto. Aquí es una coma. Es que es un poco difícil a veces. Aquí es una coma. Entonces después el 4 llega hasta 4, pero en 4 hay un salto. Y después de 4 sigue hasta que llega a 7. Entonces usted dice unido, nuevamente comienza en 4 y llega hasta 7. Pero como 7 es oscuro, se coloca cerrado. ¿Ahora sí lo vio? Sí, profe, gracias. Muy bien. Vamos a hacer otro estilo de ejercicios, ¿ok? Y así vamos haciendo diferentes partes. Supongamos que... Ajá. Un compañero le estaba hablando, pero no se escuchaba mucho. Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, ahora sí le escucho, lo que es que está muy bajito. En ese caso, usted en los ejercicios anteriores solo eliminaba el que no tenía el círculo con negrito, no podía haber hecho ahí, por ejemplo, de 1/2 a 7 y le resta 4. ¿También? Sí. Es que pensé que ese no se podía hacer ahí en ese caso. Sí, eso está claro. Yo puedo hacerlo desde 1 hasta 7 y le resto el 4. No hay ningún problema. Esa era mi duda. Ya, no, es que lo que pasa es que existen diferentes formas de exponer un dominio o un rango, porque son conjuntos. Entonces no hay ningún problema en la forma de escribirlo. Si se escribe en un examen así, no hay ningún problema. ¿Ok? Ok. Vamos a buscar otro estilo de ejercicios. Vamos a suponer que a mí me dan una función restringida y me dicen, yo tengo la función h de x que es igual a -2. Y me dicen que x va a ser mayor que -3/2 y menor que 8/3. Si nosotros vemos esta función que está aquí, esta es una función constante. Quiere decir que cuando yo voy a sustituir valores que están comprendidos entre estos dos, yo voy a tener la imagen y siempre va a ser -2. En otras palabras, yo puedo construir una tabla que diga yo tengo x aquí, yo tengo la función h de x aquí, y yo tengo aquí el punto coordenado que yo voy a formar. Yo voy a tomar aquí precisamente el valor -3/2. Si yo sustituyo 3/2 en la expresión, esto me da -2, aunque no lo tome. Quiere decir que yo puedo formar aquí un punto que tiene coordenadas -3/2, -2. Y eso lo puedo graficar. Si yo considero ahora otro punto, que es el punto 8/3, que es este que está aquí, y yo lo evalúo para la función h, me sigue quedando -2. Quiere decir que yo tengo otro punto y ese punto tiene coordenada 8/3, -2. Ahora, uno dirá, ¿cómo será la gráfica de esa función? Indudablemente que si yo ahora dibujo un sistema referencial y lo hago de esta manera para ahorrar espacio,
yo digo que este es el eje Y, que este es el eje X, y que yo voy a establecer, por ejemplo, aquí en este punto, el valor de menos 2, este que está acá, este es 0 y este es menos 2. Yo puedo ubicar, por ejemplo, que es 1.5. Vamos a suponer que está por aquí. Y este sería mi valor de 3 medios. Y el valor de 8 tercios es 2 punto algo, un poquito más grande que este. Vamos a suponer que está aquí. Entonces, como esta función es una constante, la función va a estar definida precisamente desde aquí hasta aquí. Pero resulta que en este punto de aquí va a haber un hueco. Y aquí en este punto va a haber un hueco. Es decir, que son puntos que no pertenecen. Aquí se me pasó un poquito. ¿Por qué? Porque esas son las proyecciones. Es decir, que este que está acá va a ser mi punto B de coordenadas 8 tercios, menos 2. Y este va a ser mi punto A, que es de coordenadas menos 3 medios, 2. Lógico que si yo quiero saber cuál es el dominio de la función, yo puedo decir aquí que el dominio de la función h de x va a estar comprendido entre este valor y va a ser un conjunto abierto. Es decir, que es el intervalo que comienza en menos 3 sobre 2 y termina en 8 tercios. Si nosotros vamos a ver el rango de esa función h de x, como la función es constante, solo me da un valor, porque observen algo, no importan los valores que yo considere, que yo proyecte, todos van a caer en menos 2. Quiere decir que la imagen siempre es menos 2. Quiere decir que el rango es un solo valor. Y ese solo valor que yo tengo acá es el número 2. Y lo escribo entre llaves porque es un conjunto. Ahora, pregunto, ¿tiene raíces? La respuesta es no. No, porque la función esta azul que está aquí, esta función azul que está aquí, que es la función h de x, no corta al eje x. Hagamos otro ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer ahora, por ejemplo, uno con otro tipo de función. Vamos a suponer que yo ahora tengo ejemplo, me voy otra vez a negro. Yo tengo la función g de x que es igual a 4 menos x al cuadrado. Y me dicen que el x va a variar. Va a ser mayor que menos 2, pero va a ser menor o igual que 5 partido en 2. Si ustedes pueden ver esto que está acá, eso es una parábola. Entonces yo puedo tener valores de x aquí, yo tengo los valores de g de x aquí, y yo tengo aquí los puntos que tienen coordenada x, y. El que lo quiera hacer como una tabla, lo escribe después al final. ¿Cuál es el primer valor que toma aquí a la izquierda? Menos 2. Quiere decir que si yo sustituyo menos 2 aquí, menos 2 al cuadrado es 4, y 4 menos 4 me da 0. Quiere decir que yo formo un par ordenado que tiene coordenadas 2,0. Por supuesto que como x es mayor y no igual, no lo toma. Es decir, que este punto en el extremo de esta función va a ser un punto abierto. Vamos a considerar otro valor entre menos 2 y 5 medios. Yo puedo considerar un x0 porque 0 está entre menos 2 y 5 medios. Si yo sustituyo este 0 aquí, 0 al cuadrado es 0 y 4 menos 0 es 4, quiere decir que yo tengo otro punto que tiene coordenadas 0,4. Tomemos otro punto. Bueno, voy a tomar el punto extremo, que es el 5 medios, este que está aquí. Si yo sustituyo 5 medios aquí, voy a sacar las cuentas por acá, me queda 4 menos 5 medios sería 25 sobre 4. 4 por 4, 16, y me queda 16 menos 25 sobre 4. Y eso me da como resultado menos 9 cuartos. Quiere decir que cuando yo sustituyo 5 medios en G, esto me da como resultado menos 9 cuartos. Yo tomo el otro par, el otro punto, que yo le puedo colocar valor 5 medios, menos 9 cuartos. Si ustedes quieren identificarlo como punto, le dicen el punto A, el punto B, el punto C, y ahora lo vamos a describir como si fuera una tabla. La tabla va a estar delimitada de acuerdo a su conveniencia y como mejor les guste a ustedes. Lo pueden hacer de esta manera, pueden hacer la tabla al principio o la pueden hacer al final.
Y luego van a decir, estos son los valores de X, estos son los valores de imagen y estos son los puntos de la función. Ahora, para hacer la gráfica de la función, yo me voy a un sistema referencial. Entonces digo, bueno, yo voy a dibujar aquí un sistema referencial en 2 dimensiones. Entonces yo trazo el eje X, trazo el eje Y, ¿cierto? Lo identifico, hay que identificar siempre los ejes. Yo identifico, este es el eje Y, este es el eje X, este es el centro de coordenadas y vamos a hacer la gráfica en azul. El primer punto es -2, 0. Vamos a suponer que yo digo, aquí es -1 y aquí es -2. Este es -1 y este es -2. Quiere decir que aquí, en este punto, yo voy a quitarlo y voy a escribir un pequeño circulito. Y ese va a ser el punto A que tiene coordenadas -1,2. Luego, el otro punto que toma es el 0,4. Ah, pero ese sí está. Como este es 2, entonces vamos a suponer que voy a ir de 2 en 2 aquí porque no va a alcanzar el espacio. Esto sería 1, esto sería 2, esto sería 3, y esto sería 4. Es decir, que el otro punto estaría aquí, pero compacto. Este punto es el punto B que tiene coordenadas 0,4. Y finalmente, yo tengo otro punto por acá, que es el punto que tomé aquí, que fue ¿cuál? 5 medios. Entonces 5 medios es 2,5. Es decir, que si aquí es 1, y aquí es 2, y aquí es 3, 2,5 estará como aproximadamente aquí. Pero el resultado de 2,5 me da 9 cuartos. Y 9 cuartos es 2 punto algo. Es decir, que aproximadamente pudiéramos colocarlo 1, 2, 2 punto algo como por aquí. Entonces yo voy a hacer unas proyecciones aquí para no congestionar el gráfico. Aquí hay una proyección. Y aquí, ¿dónde es que está el otro? 1, 2, 3, aquí. Y el otro valor va a estar aquí. Quiere decir que si nosotros lo vamos a hacer acá, este punto que yo tengo por acá, va a ser un punto oscuro y va a ser el punto C, que tiene coordenadas 5 medios, menos 9 cuartos. Por supuesto, de que si nosotros podemos ver algo acá, por ejemplo, si yo sustituyo aquí x2, 2 a la 2 es 4, ¿cierto? Y 4 menos 4 es 0. Quiere decir que simétricamente aquí hay un punto de corte, que lo voy a escribir como un referencial. Entonces la gráfica de la función, que la voy a hacer en rojo, va a comenzar por aquí a subir, luego comienza a bajar aquí, vamos a ver lo mejor que lo pueda hacer, y llega hasta aquí. Y ahí tengo la gráfica de la función. ¿Que yo puedo hacer el dominio de la función? Por supuesto, porque entonces ahora yo puedo decir en esta parte que el dominio de la función, ¿cómo fue que la llamamos? Función G, de la función G, comienza aquí, pero como es abierto, entonces yo digo que, perdón, este punto era, ya va, me equivoqué, es 2, 0 aquí. No sé por qué escribí este punto. Si aquí tengo el valor, miren, aquí tengo el valor. No sé qué fue lo que pasó aquí. Menos 2,0. Entonces comienza aquí. Entonces ahí es abierto, menos 2. ¿Y hasta dónde llega? Todo es compacto. Llega, llega, llega y llega hasta aquí. Y aquí lo toma. Es decir, que es hasta 5 partido en 2 cerrado. ¿Cuál será el rango de la función? Tenemos que considerar el punto más bajo y el punto más bajo es este, que es el que está aquí. Entonces va a comenzar en 9 cuartos, que fue la imagen que yo tuve, y es cerrado porque es compacto, y va a llegar hasta el punto más alto, y el punto más alto está aquí, que es 4. Yo tengo aquí que esto llega hasta 4. ¿Cuántas raíces tiene esto? Solo una, que es esta.
precisamente cuando x vale 2, que se hace 0. Entonces, esta es la teoría, vamos a ver, más o menos para graficar. Vamos a suponer que yo les quiero indicar a ustedes que quiero que me hagan este gráfico en GeoGebra. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a compartir con ustedes nuevamente una hojita en GeoGebra. ¿Dónde está? Aquí estamos. Entonces voy a escribir aquí la función, pero como yo tengo un condicionante que es el intervalo, fíjense cómo lo vamos a hacer. Me voy a ABC, o lo pueden escribir en su teclado, y escriben la palabra sí. Ese sí despliega aquí unas opciones. En esas opciones, estos son mandatos que tiene para realizar GeoGebra. Escojo este que es condición entonces. ¿Ok? En condición voy a escribir siempre el intervalo donde está variando la función. Ese intervalo va a estar variando entre -2, pero aquí es menor que x, y después dice menor o igual que 5 partido en 2. 5 dividido por 2. Entonces, pasamos acá, donde está la, dicen uso azul, y ahí escribo la función. No tengo que escribir g igual, no, lo que vale, que es 4 menos x elevado al cuadrado. Y si ustedes ven, aquí está la función, mírenla. Nosotros pudiéramos decirle aquí, vamos a disminuirla un poco, tomar esto para acá y ponerlo acá y observar que ya tengo aquí la estructura de la función, mírenla. Esta función en rojo es esta función, el f de x, lo llama f, pero yo le puedo cambiar esto, definido para un valor de +2 y un valor de -4. Yo le puedo decir que me dé aquí puntos especiales. Y vamos a ver qué pasa cuando le digo puntos especiales. En los puntos especiales ustedes pueden ver que aquí me da b, ¿cierto? Y en b hay una raíz, que es esta que está aquí. Y aquí es una intersección que es el punto más alto. Por supuesto que yo puedo esto aumentarlo mucho. Y aquí en este punto yo no puedo colocar que pertenece porque el x es mayor que -2. Pero aquí tengo la gráfica de la función. Y esa es una forma en la que nosotros podemos trabajar. Continuemos. Vamos a pasar ahora a otro estilo de ejercicios, ¿ok? Voy a tomar otra hoja y vamos a comenzar aquí. Vamos a suponer que yo les doy ahora una función. Y digo, yo tengo la función f de x que es raíz cuadrada, y en la cantidad que está dentro, que se llama cantidad subradical, yo escribo x al cuadrado más 3x. Y yo le voy a preguntar aquí si la función es par o la función es impar. Recuerden que esas fueron características que nosotros trabajamos, ¿no? Para ver qué es lo que ocurre. ¿Cómo se prueba que una función es par o impar? Hay muchas formas de hacerlo. Recuerden que cuando yo tengo que una función f de x es igual a la función en menos x, la función es par. Pero si yo tengo la función en menos x y me da menos f de x, la función es impar. Y estas son las dos propiedades que yo tengo que manejar. Voy a considerar la primera. Voy a considerar f evaluado en menos x, que va a ser igual a la raíz cuadrada de menos x elevado al cuadrado más implica menos x. Si yo saco las cuentas, esto me da la raíz cuadrada de base negativa exponente par, me queda x al cuadrado. Como esto es menos y esto es más, me queda menos 3x. Ahora, nosotros podemos ver claramente aquí que esto que tengo acá no es la función que yo tengo aquí. Entonces, como esto que está acá es diferente a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x, entonces podemos decir de que
no es par. Pero como lo que me dio aquí, esta raíz de x al cuadrado menos 3x, también es diferente de menos la raíz de x al cuadrado menos 3x, que es esta parte, entonces aquí podemos decir que no es impar. Entonces estamos en presencia de una función que no es par ni impar, ¿ok? Y eso se puede cumplir para muchos ejemplos. Vamos a analizar otra expresión, ¿ok? Para ver si es par o impar. Veamos, déjenme buscar otro ejemplo por acá. Voy a colocar por acá ejemplo. Y vamos a considerar la función f de x igual a 2x al cubo menos x dividido entre x al cuadrado más 1. Entonces uno dice, bueno, lo primero que voy a ver es si se cumple de que f evaluado en menos x sea igual a f evaluado en x. Si esto se cumple, yo puedo decir que la función es par. Vamos a ver. Entonces yo digo, f en menos x es igual 2 menos x elevado al cubo menos x, todo dividido entre menos x elevado al cuadrado más 1. Si nosotros observamos, lo único que hice fue que donde estaba la x coloqué menos x. Esto me da base negativa, exponente impar me queda negativo, entonces aquí me queda menos 2x al cubo. Este menos con este menos me da más. Aquí coloco x. Y todo esto dividido. Base negativa, exponente par me queda positivo. Y aquí me queda 1. Si yo puedo observar aquí claramente, yo puedo factorizar el signo y decir que si yo saco menos factor común, ese menos va a ser igual a 2x al cubo menos x dividido entre x al cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico este signo por el más que está aquí, me da el menos. Y si yo multiplico este signo por este menos que está aquí, me da el más. Ahora, nosotros podemos observar claramente que esto que está aquí es exactamente lo que está aquí. Y si eso es exactamente lo que está allí, es porque yo puedo escribir aquí que esto es menos la función f de x. ¿Qué quiere decir con esto? De que la función es impar. ¿Por qué? Porque verificó no esta, sino que verificó de que f evaluado en menos x es igual a menos f evaluado en x. Preguntas al respecto. Vamos a considerar otro ejemplo. Voy a tomar otra hoja. Aquí. Ejemplo. Y resulta que me están preguntando a mí ahora, vamos a ver. Si yo tengo que la función f de x es par, pregunta, g de x igual a x al cuadrado más 1 multiplicado por f de x es par. Entonces este es un problema que tiene dos consideraciones. Entonces recuerden lo siguiente. Para que una función sea par, debe cumplir que f evaluado en menos x sea igual a f evaluado en x. Y para que sea impar, hay que considerar que f evaluado en menos x sea igual a menos g evaluado en x. Vamos a primero a ver si es esta que está acá. Entonces yo tomo esta función que está aquí y la que voy a evaluar y digo g
lo voy a evaluar en menos x. Eso me da como resultado menos x al cuadrado más 1, todo eso multiplicado por f de x. Esto me da como resultado. Si esto es negativo elevado al cuadrado, eso me queda que es positivo más 1. Y todo esto por f de x. Ah, pero resulta que esto que está acá es g de x. Y yo lo multiplico por f de x. Entonces pasó de menos, perdón. Pasó de menos a esto. Entonces, si ustedes pueden ver, yo puedo tener una función, y si esa función en general es par, es porque esta es par. Fíjense que esto que está aquí es precisamente lo que está aquí. Es decir, que al evaluar en menos, me da evaluar en más. Quiere decir de que es par. Y así se pueden presentar muchos ejemplos que nosotros tengamos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la siguiente gráfica de una función. Voy a colocar por acá, ejemplo. Y la voy a traer de un gráfico que tengo por allí. Déjenme buscarlo. Y vamos a graficarlo. Resulta que tengo este gráfico. Y yo voy a preguntarles a ustedes. Esta función aquí, el punto no pertenece. La función es esta rojita que está aquí. Que tengo acá. Yo voy a hacer una pregunta. Esa función que está aquí, esta f de x que está aquí, ¿es par o impar? ¿Mm? Algunos de ustedes dirán, profesor, es que no sabemos cómo comparar. Recuerden que habíamos visto una teoría que decía lo siguiente. Si la función f de x es simétrica respecto del eje y, entonces f de x es una función par. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo lo puedo comparar? Fácil, porque resulta de que si yo hago la gráfica de la función y trato de ver cómo es la función para valores positivos y valores negativos, yo voy a obtener la siguiente gráfica. Esta gráfica que está acá es la misma gráfica que tengo aquí, pero le estoy haciendo como una especie de espejo, si ustedes ven aquí, con respecto a este eje. Fíjense, esta parte de la derecha es igual a esta parte de la derecha. El eje Y me está actuando como si fuera un espejo. Quiere decir que se está reproduciendo acá. ¿Qué podemos decir nosotros en esta expresión? De que la función es una función par. ¿Ok? Porque es simétrica respecto del eje Y. Vamos a considerar otros ejemplos acá. Tomemos otra hoja. Y voy a escribir por acá ejemplo. Y yo les voy a dar ahora una función g de x que tiene varias partes. La primera parte vale
menos el valor absoluto de x más 2 si x es menor que menos 2. Que esto vale la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado si x es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Y vale x menos 2 si el valor de x es mayor que 2. Entonces, en este problema me dicen, ¿cuál es la gráfica? Diga si la función es par o impar. Y además de esto me dicen, determine el rango. Y estas son 3 cosas que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, yo voy a tratar de hacer esta función. Como esta función tiene 3 partes, esta que está aquí va a ser la primera parte, esta que está aquí va a ser la segunda parte, y esta que está aquí va a ser la tercera parte, pero con estos intervalos. Entonces yo me voy a un sistema referencial y voy a comenzar a dibujar. Yo lo puedo hacer en GeoGebra, pero primero lo vamos a hacer a mano y luego lo hacemos en GeoGebra. Entonces la primera parte dice que la función g de x vale menos el valor absoluto de x más 2 siempre y cuando x sea menor que menos 2. Entonces, yo puedo considerar este valor porque no va a pertenecer acá. Entonces yo puedo hacer o una tabla de valores o lo hago directo. Recuerden que habíamos dicho que yo escribía x, que yo escribía g de x y que yo escribía el punto xy, que era la coordenada. Si x vale menos 2, al sustituir menos 2 acá, menos 2 más 2 me da 0, quiere decir que esto es 0. Obtengo el punto menos 2,0. Si yo tomo un valor más pequeño, más a la izquierda, porque recuerden que si yo hago la línea recta de los reales y yo sobre la recta ubico el 0, ubico el menos 2, los valores que yo tengo que sustituir están a la izquierda hasta infinito negativo. Entonces yo puedo escoger, por ejemplo, menos 3, y al sustituir menos 3 más 2 me da menos 1. Valor absoluto de menos 1 es 1. Con el menos de afuera me queda menos 1. Es decir, que obtengo el otro punto que es 3, menos 1. Como son un valor absoluto y es lineal, con estos dos valores es más que suficiente. Lo vamos a tener pendiente aquí para hacer la gráfica después. La segunda parte de la función dice que vale precisamente la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado siempre y cuando x sea mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Es decir, que si yo estoy en un sistema referencial lineal, los valores que voy a considerar están entre menos 2, y 2. Déjenme arreglar aquí. Entre menos 2 y 2, es decir, son todos los valores que están acá, inclusive los extremos. Entonces, para esto yo coloco x, coloco g de x y coloco los puntos que me van a dar. Si yo sustituyo menos 2 aquí, menos 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 4 es 0. Es decir, que para menos 2 me da 0 y formo el par ordenado menos 2,0. Si yo busco un punto intermedio, por ejemplo, el 0 que está por aquí, al sustituir 0 me queda raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Es decir, que cuando x vale 0, la función esta vale 2 y yo obtengo el punto de coordenadas 0,2. Si yo ahora voy a evaluar en 2 y lo sustituyo aquí, al evaluar en 2 me da 0 y obtengo el punto 2,0. Es decir, que ya tengo puntos para graficar la segunda parte. Me viene ahora la tercera parte de la función. Y la tercera parte de la función, si nosotros vemos aquí arriba, es x menos 2 cuando x es mayor que 2. Entonces yo digo, aquí la función vale x menos 2 si x es mayor que 2. Recuerden, haciendo el sistema referencial en los reales, que si yo ubico, por ejemplo, el valor de 2 y es abierto,
Son todos los valores que yo tengo que considerar aquí hasta que me voy al más infinito. Como es una recta, va hasta 2 puntos. Este es x, esta es la función g de x, y aquí tengo los puntos de coordenada x, y. Voy a sustituir el primer valor. El primer valor que voy a considerar es 2, aunque no lo tome. Quiere decir que al sustituirlo me da 2 menos 2 es 0, y formo el par ordenado 2,0. Tomemos otro punto. Un valor mayor que 2 puede ser 3. Considero 3 menos 2 es 1, quiere decir que obtengo el par ordenado 3,1. Ahora, yo todo eso lo tengo que llevar a una gráfica. ¿Ok? Yo todo eso lo tengo que llevar a una gráfica. Entonces, ya aquí no me queda espacio, vamos a considerarlo en una parte aquí más abajo. Entonces, yo voy a hacer un sistema referencial de 2 dimensiones lo más centrado posible. Vamos a considerar de que aquí tengo yo el eje X y que aquí tengo yo el eje Y. Y le voy a colocar valores a esta expresión. Yo voy a obtener, por ejemplo, que aquí 1, 2, 3, 4, aquí está el 2. 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 Entonces, este es mi eje X, este es mi eje Y, y voy a comenzar a graficar y lo voy a hacer en color rojo. La primera parte de la función me dio estos 2 puntos. El menos 2,0 y el 3, menos 1. Entonces, este menos 2, vamos a colocar por aquí menos 3. Entonces, el primer valor que me dio en... Ya va. Sí, aquí. Menos 2,0. Entonces, es aquí. Este es menos 2,0. Pero resulta que aquí en este punto es abierto para acá. Lo voy a poner aquí. Y el otro punto que tomamos fue el punto menos 3, menos 1. Menos 3, si este es 2, menos 1 está a la mitad. Es decir, que estaría aquí. Y este es compacto. Quiere decir que aquí yo puedo trazar una línea de esta manera. Y aquí queda hueco. Ahora voy a graficar la otra parte. Este. Entonces tengo el punto menos 2, 0. Ah, entonces ahora aquí sí lo toma. Este lo va a tomar aquí para la otra parte. El otro punto que me dio fue 0, 2. Aquí es 0 y 2 es aquí. Y la otra parte que me dio fue 2,0. Si este es menos 2, este es 2, este es 2,0. Este es 2,0. Si nosotros vemos esta estructura que está aquí, esta, yo la voy a reescribir por acá y digo, si g de x es igual a y igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado. Al elevar al cuadrado me queda y al cuadrado igual a 4 menos x al cuadrado. Y al pasar el x para acá me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Y eso es una circunferencia. Pero como aquí tiene solo valor positivo, la circunferencia que yo tengo que trazar aquí va a ser una circunferencia que va a ser esto. Solo la parte de arriba. ¿Por qué? Porque el y que está aquí, el signo que está delante de la raíz es positivo. Si fuera aquí más o menos, tendría que hacer toda la gráfica completa. Ahora voy a la segunda parte, el punto 2, 0. El punto 2, 0 está aquí. Y el otro punto que yo tengo es el punto 3, 1. Este es 2. Aquí está 3. Pero 3, 1 sería por aquí. Perdón. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 1. ¿Sí? Ahí. Quiere decir que la otra parte de la gráfica de la función,
Perdón, disculpen acá, ya lo voy a arreglar. Aquí sería, vamos a poner ese punto un poquito más grueso. Sería este que está aquí. Entonces, uno mira la gráfica de la función y puede observar que para que esta gráfica fuera simétrica, esta línea debería ir para arriba. Entonces ya podemos decir con la gráfica de que no es simétrica respecto del eje Y. Significa de que no es par. ¿Ok? Tampoco es impar, porque para que fuera impar, tendría que ser simétrica con respecto a este valor, y no lo es. ¿Qué otra cosa me estaba pidiendo a mí el problema? Que determinara qué cosa. El rango de la función. Ajá, ¿cómo sería el rango de la función? Si nosotros vemos acá, lo voy a hacer en otro color. No, lo voy a hacer en rayitas aquí. Si yo considero acá, seguir graficando acá, esto puede seguir indefinidamente. Es decir, que abajo a la imagen va a ser cualquier valor. Y si yo sigo proyectando esto aquí arriba, la imagen proyectada en Y va a ser cualquier valor. Es decir, que yo puedo sacar como resumen ya aquí que el rango de esa función g de x va a ser igual al conjunto de los números reales. Profe, ¿Ok? ¿Sí? porque yo estaba viendo en la primera parte, si reemplazo por ejemplo con el menos 4, me sube al 2, y después con el menos 5 me sube al 3. No le escucho bien. La primera debería- parte, esta que está aquí. ¿eh? Cuénteme. Que como es valor absoluto, se supone que en la gráfica hacen como una P, como que baja o sube. ¿O no? Porque si yo reemplazo ahí un menos 4, el valor me quedaría con 2. Vamos a hacerlo por acá. Mira acá, menos 4 más 2. Recuerden que aquí adelante hay un signo menos. ¿Lo está viendo, no? Sí. Entonces me queda menos 4 más 2 me queda menos 2. Valor absoluto de menos 2 es 2, entonces me queda que es menos 2. ¿Ya? Ahí sí, es que se me olvidó por el tema del valor absoluto, entonces si seguía tomando como menos 2, menos el de Ya. afuera me queda... Sí, pero el valor absoluto de un número negativo siempre es positivo y se pone el signo de afuera. Sí, eso sí lo sé. Ya. Muchas gracias. Muy bien. No, cualquier duda pregunten. Ahora, fíjense esto. Yo me voy a ir a GeoGebra y voy a hacer la gráfica de la función aquí por partes. ¿Ok? Voy a tomar aquí uno nuevo. Perdón. Ok, aquí estamos, uno nuevo. Ya va un momento que me está haciendo algo aquí que no me conviene. Ok, listo, ya está. Resulta que la función tiene tres partes. Voy a escribir la primera parte aquí con las condiciones. Recuerden cómo se escribe. Ustedes escriben sí. Lo pueden hacer con este teclado o lo pueden hacer en el teclado de su tablet o computador. Escriben la condición y dice, la primera condición que da la función dice que son todos los valores de x que son menores a 2. Entonces yo vengo y digo, ok, los valores de x que son menores que menos 2. Fíjense, aquí está. Entonces, esa primera parte de la función vale menos el valor absoluto de x y yo le sumo 2. Si ustedes ven, aquí ya me está dando parte de la gráfica, miren, que es este que está aquí. La segunda parte de la función dice que
vale la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado cuando x está entre menos 2 y 2. Entonces yo me voy a ABC, lo escribo así, aparecen las instrucciones, coloco condición entonces y digo la condición va a ser x, que va a ser mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Y en entonces yo voy a escribir la función que vale propiamente la raíz cuadrada de 4 quitándole x al cuadrado. Voy a quitar aquí que se me olvidó quitar ese entonces que está acá. Ok, y fíjense que aquí lo que me está dando es la parte de arriba de la circunferencia. ¿Cuál parte me falta por meter aquí? El x menos 2 cuando x es mayor que 2. Yo vuelvo a escribir, sí. Yo vuelvo a escoger condición entonces. En la condición voy a escribir a los x, pero que esta vez son mayores que 2. Y en entonces yo voy a escribir la función que vale propiamente x menos 2. Y si nosotros vemos, aquí tenemos la figura, fíjense. Y esta figura es la naranja, que es la primera parte. La azul o morado, que es la segunda parte. Y la verde, que es la tercera parte. Fíjense que si yo lo coloco aquí, me está dando precisamente cada una de las expresiones que yo estoy tomando. Y yo lo puedo identificar. Este es el que es naranja. Este es el que es morado. Y este es el que es verde. Así que con GeoGebra una muy buena posibilidad de comprobar si una función por parte, cómo se puede graficar y cuál es su rango, e inclusive cuál es el dominio, etcétera, etcétera. Voy a considerar otra función. Volvamos otra vez a la hoja. Voy a volver a insistir, jóvenes. Recuerden, si yo tengo una función y igual, voy a trazar una raya aquí para diferenciar. Si yo tengo aquí una función y igual a f de x y yo quiero saber si la función es par o es impar, la primera parte que ustedes dicen es que si f lo evalúo en menos x y me da f de x, entonces y igual a f de x es par. Pero si yo a f lo evalúo en menos x y me da menos f de x, entonces la función f de x es impar. Ahora, nosotros podemos seguir haciendo cualquier cantidad de ejercicios de esta parte. Vamos a analizar un momentito un ejemplo. Que tenga varias partes, donde les voy a pedir, vamos a ver qué les puedo pedir. El dominio de las raíces, la gráfica y el rango. ¿Ok? Entonces vamos a escribir la función por acá. Yo voy a tener por acá ejemplo. Determinar dominio gráfico y rango. Y les doy una función f de x, que va a ser igual. Primera parte, menos x al cuadrado, menos 2x más 3, siempre y cuando si x es mayor o igual que menos 3 y menor o igual que menos 1. La segunda parte, 4, si el valor absoluto de x es menor que 1. Y la tercera parte, que x cuadrado menos 2x menos 3. Esto es lo que vale la tercera parte de la función si x es mayor o igual que menos 1, perdón, mayor o igual que 1 y menor o igual que 4. Entonces uno viene y dice, bueno, ¿cómo va a ser el dominio?
de la función f de x. Entonces uno viene y comienza a describir. Fíjense una cosa. Yo puedo hacerlo de esta manera. Trazo una línea. Y esa es la línea de los reales que está en el eje X. El primer valor, la primera parte de la función dice que está entre menos 3 y menos 1. Si yo ubico, por ejemplo, el 0 acá y digo que menos 1 está acá, menos 2 está acá, menos 3 está acá, la primera parte de la función está claramente delimitada entre menos 3 y menos 1. Es decir, en este pedacito que está acá. Ahora, si yo veo la segunda parte de la función es el valor absoluto de x menor que 1. Pero recordemos que si yo tengo el valor absoluto de x menor que 1, esto se cumple si y solo si menos 1 es menor que x y menor que 1. Entonces yo tengo que graficar ahora la otra parte. Menos 1 sería aquí, abierto, ¿cierto? Menos 1 a partir de aquí y llega hasta 1, que sería aquí, abierto. Es decir, todos los valores que están dentro de esto, pero aquí no toma el menos 1 porque lo tomo aquí, y aquí no toma el 1 porque es abierto. Ahora, si yo veo acá el x está entre 1 y 4 y sí lo toma. Ah, bueno, entonces yo tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4 por aquí. Pero como está tomándolo el igual y el igual, entonces aquí sí toma en 1 y aquí sí toma en 4 y tengo todo esto. Ahora, si ustedes pueden ver acá, y yo quiero saber cuál es el dominio de la función, sería tomar esta parte, unirla con esta parte, unirla con esta parte que está aquí. ¿Cierto? Pero tengo un problema acá. Déjenme ver algo. Ah, no, está bien. Quiere decir que finalmente, tomemos otra hoja, yo puedo decir que el dominio de la función f de x va a estar comprendido desde menos 3 que está aquí, toma todos estos valores hasta que llega ¿a dónde? Al 4. Y este es el dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo pudiera yo conseguir el rango de la función? O las raíces de la función. Por ejemplo, yo voy a volver a copiar la función. Vamos a analizar un momentito acá. Déjenme ver acá. No vamos a hacer la gráfica, más bien, y con la gráfica nos vamos a apoyar. ¿Les parece? Porque con la gráfica puedo ver muy claramente el rango. Lo podemos hacer a pie, pero por cuestiones de tiempo no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a hacerlo con nuestra ayuda, que es el GeoGebra. ¿Ok? Le voy a decir que me dé uno nuevo aquí. Y vamos a escribir aquí las condiciones. Recuerden que las condiciones, ¿cómo se escriben? La primera es los x que son mayores que menos 3 y menores que menos 1. Entonces le doy aquí. Le digo sí. Me da condición. Entonces, en la condición voy a escribir menos 3 menor o igual que x menor o igual que menos 1. Me paso a entonces y en entonces yo escribo menos x al cuadrado menos 2x más 3. Y tengo la primera parte de la función. Me voy a la segunda parte de la función. La segunda parte de la función es el valor absoluto menor que 1, pero eso está entre menos 1 y 1. Entonces yo vuelvo a escribir aquí si. Me voy a condición entonces. La condición digo que es menos 1 menor que x y menor que 1. Y en entonces la función vale 4. Y después salto al otro valor. El otro valor que está dando la función, la otra parte de la función dice que
para los valores que están entre 1 y 4. Entonces vuelvo a escribir sí. Escojo condición entonces. En condición voy a escoger 1 menor o igual que x y menor o igual que 4. Y en entonces yo tengo que colocar la función que es x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Ok? Bueno, vamos a poner esto en blanco para que se pueda ver mejor. Vamos a rebajarla un poquito aquí. Y esta que está acá la voy a poner en un color que se vea mejor. Por ejemplo, vamos a colocar en rojo para que se vean las tres partes. Es más, vamos a aumentar el grosor. Vamos a colocarle propiedades, el estilo que aparezca, por ejemplo, en 10 o en 11, en 10. Este también lo vamos a poner un estilo y lo vamos a cambiar y lo vamos a poner en 10. Y este le vamos a cambiar el estilo y lo vamos a poner en 10. Entonces aquí se ven las tres partes de la función. Esta es la parte azul, esta. Esta es la parte roja, pero vamos a quitarlo. Esto no... Vamos a quitar esto. Entonces aquí yo puedo ver el rango. Porque si yo quiero ver el rango de esta expresión, yo vengo y aumento. Y me voy acá. ¿Cuál es el mínimo valor que toma aquí I? Sería este que está aquí. Si nosotros lo vemos en perspectiva, es este que está aquí. Ese es el menor valor de I. ¿Y cuál es el mayor valor que toma la función arriba? Aquí. Vamos a aumentarlo un momentito acá. Sería la proyección hasta aquí. Y esa proyección hasta aquí, si nosotros la vemos y la marcamos aquí, es 5. Quiere decir que si yo vuelvo a mi hoja y estoy acá, yo puedo decir que el rango de la función f de x, el valor que está más abajo es menos 4 y lo toma. Y el valor que está más arriba es 5 y lo toma. ¿Qué me faltaría a mí por determinar? Las raíces. Las raíces es donde corta la gráfica al eje X. Entonces yo vengo y me voy otra vez para la gráfica y yo lo puedo hacer visualmente. Y puedo observar claramente aquí, si yo me voy acá, que aquí, en este punto, en x igual a menos 3 hay una raíz. Y que aquí, en x igual a 3 hay una raíz. Entonces, yo vuelvo y me devuelvo acá y digo que en x igual a menos 3 y en x igual a 3 están las raíces. Una forma de ver esa expresión es la siguiente. Yo voy a tomar este valor de menos 3. Y ese valor de menos 3 lo voy a evaluar aquí. Entonces, la primera parte de la función vale, si ustedes están pendientes de esto, la primera parte de la función vale menos x al cuadrado menos 2x más 3. Fíjense, menos x al cuadrado menos 2x más 3. Si yo evalúo f en menos 3, me queda que es menos 3 al cuadrado menos 2 por menos 3 más 3. Menos 3 al cuadrado es 9, me queda menos 9. Menos por menos me queda más. 2 por 3 es 6 más 3. 6 más 3 es 9 y 9 menos 9 es 0. Cuando me da 0, quiere decir que este valor que está aquí, que yo escogí aquí, es una raíz. De igual forma, yo tengo que considerar el x igual 3, pero yo vengo acá y digo, aquí no puedo sustituir 3. La única forma donde puedo sustituir 3 es aquí. Entonces yo digo, bueno, la segunda parte de la función es f de x, que va a ser igual a x al cuadrado menos 2x más 3. Y ahí voy a evaluar el otro valor 3, ¿cierto? Y aquí digo, ok, esto es 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 3.
aquí me da 9, aquí esto me queda, perdón, aquí es menos, disculpen. Este es menos, este es menos. Aquí esto me da 6, esto me da 3 y esto me da 0. Quiere decir que este otro valor que está aquí es una raíz. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero es que yo lo vi con la gráfica. ¿Cómo se haría algebraicamente? Fácil, de esta manera. Algebraicamente, ¿cómo se haría? Que yo tome la función, por ejemplo, y igual. Vamos a hacer este que está acá. Ya sabemos que y es igual a f de x. Entonces quiere decir que y va a ser igual aquí. Y tomo esto, x cuadrado menos 2x más 3. X al cuadrado menos 2x menos 3. X al cuadrado menos 2x menos 3. Y digo, yo voy a igualar esto a 0. Quiere decir de que x al cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Entonces, esta parte que está aquí hay que factorizarla. Para factorizarla, ustedes abren par de paréntesis e igualan a 0. Y dicen, yo tengo que buscar dos números que sumados me den menos 2 y multiplicados me den menos 3. Bueno, los números son menos 3 más 1. ¿Por qué? Porque menos 3 más 1 me da menos 2 y menos 3 por 1 me da 3. Y si ustedes ven aquí, esta ecuación me da 0 cuando x vale 3 y cuando x vale menos 1. Pero este no se considera este 3. Y si ustedes ven, ese es el 3 que está aquí, que es una raíz. Bueno, ¿qué nos tocaría hacer como ejemplos? Un poco más de gráfico, un poco más de sacar inversas, sacar más rango, etcétera, etcétera. Entonces sería bueno que ustedes comenzaran a hacer los mismos ejercicios que están descritos y si es posible, yo les voy a enviar otro con la tarea de este fin de semana para que ustedes practiquen. Preguntas al respecto. ¿Qué no considera el menos 1? Muy buena la pregunta. ¿Por qué no con menos 1? Porque fíjese una cosa. No pierda de vista esta función que está aquí. X cuadrado menos 2x menos 3. Ahora nos vamos arriba. X cuadrado menos 2x menos 3. ¿Dónde está definida la función? Para los valores de x que son mayores que 1 y menores que menos 4. Y resulta que son estos. Y el valor de menos 1 está para acá, no está en el dominio. ¿Lo vio? Para eso es el dominio. ¿Listo? Bueno, entonces pongan atención. Tentativamente, la primera prueba la vamos a hacer la semana que viene. ¿Con qué? Con el material que hemos visto. Yo les voy a mandar una tarea. Esa tarea ustedes me la tienen que entregar para yo poder calificarle ese 20%. La prueba la tendríamos que hacer el próximo miércoles de la semana que viene. Es decir, que el día martes nosotros seguimos haciendo ejercicio y practicando sobre lo que iría para esa prueba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, jóvenes, vayan practicando todo. Sé que falta todavía mucho, pero vayan practicando todo. Y el día martes ustedes me traen todas las dudas que tengan. Vamos a parar la grabación.